Mi abuela vivió más de 100 años. Siempre le tuvo miedo a la muerte. Mi nombre es Sergio y por mucho tiempo traté de ignorar lo que sucedía en mi familia, esos oscuros secretos que se escondían en los rincones más sombríos de nuestra historia. Yo tenía 37 años cuando mi abuela murió. La familia siempre la describía como una mujer dura, fuerte, de esas que no permiten que la vida les pase por encima. Pero había algo más en ella, algo que yo, incluso siendo niño, alcanzaba a percibir, aunque en ese entonces no lo comprendía del todo. Desde pequeño, mi madre hablaba de la casa de mi abuela como si fuera un personaje más en nuestras conversaciones familiares. «Esa casa está maldita», solía decir, susurrando con miedo, aunque la abuela nunca dejaba que lo mencionáramos frente a ella. La casa estaba en las afueras de un pequeño pueblo, uno de esos lugares donde el tiempo parecía haber quedado atrapado entre montañas y árboles. Recuerdo la primera vez que fui, con apenas 6 o 7 años. Al llegar, me impresionó su tamaño. Era una casa antigua, grande, rodeada de naturaleza. Los árboles la envolvían como queriendo protegerla de algo, y aunque a simple vista parecía un lugar hermoso, siempre hubo algo extraño en el aire. La abuela, a pesar de sus años, se mantenía activa. A menudo la encontrabas limpiando, barriendo o preparando comida en su vieja cocina de leña. Decían que esa vitalidad era la clave de su longevidad. Pero mi madre pensaba diferente. Decía que lo único que mantenía viva a mi abuela era un profundo miedo a la muerte. A menudo me contaba que la abuela se negaba a salir de allí, ni siquiera para ir al pueblo. Desde que murió el abuelo, casi 30 años antes, la abuela decidió que no se movería de ese lugar. Mi madre intentó sacarla más de una vez, pero la respuesta siempre era la misma. No puedo irme, no debo. Nadie entendía realmente por qué. Mi madre siempre había querido escapar de esa casa. Desde joven se sentía asfixiada por la atmósfera que se sentía allí. Cuando cumplió 18 años y conoció a mi padre, aprovechó la oportunidad para marcharse. Nunca volvió a pasar una noche en esa casa. Las visitas a la abuela eran breves y con el tiempo cada vez más escasas. Yo, en cambio, fui forzado a pasar varias temporadas con la abuela cuando mis padres no podían cuidarme, y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí cambiaba. Siempre volví a casa con una sensación de incomodidad, como si algo invisible se hubiera quedado pegado a mi piel. Los recuerdos más aterradores comenzaron cuando tenía 8 años. Estaba jugando en la sala con mis autos de juguete, mientras mi abuela tejía en su mecedora. La casa estaba inusualmente silenciosa y de repente escuché una risa infantil. Era una risa suave, pero resonaba en los pasillos vacíos de la casa. Al principio pensé que venía de afuera, pero estábamos demasiado lejos del pueblo como para que alguien pudiera oírse tan cerca, y no había nadie más con nosotros. Me acerqué a mi abuela, esperando que ella también lo hubiera oído, pero no dijo nada, solo siguió tejiendo, como si no lo hubiese notado. Con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. Olores desagradables aparecían sin razón. El hedor a carne podrida se infiltraba en cada rincón de la casa. La abuela lo limpiaba todo de inmediato, lavando el suelo, las paredes, como si estuviera acostumbrada a hacerlo. Pero el olor siempre volvía, como si la casa misma estuviera pudriéndose desde adentro. Lo que más me aterraba eran las sombras. Siempre había sombras en esa casa, moviéndose por el rabillo del ojo, pequeñas figuras oscuras que aparecían brevemente en las ventanas, aunque no había nadie afuera. En las noches era lo peor. Los golpes en las puertas eran constantes, pero no eran fuertes, eran suaves, como si alguien estuviera pidiendo entrar. Una noche estábamos los tres, mi madre, mi abuela y yo.
Mi madre había accedido a pasar la noche por insistencia de la abuela, algo que nunca hacía. Hablaban sobre lo difícil que era mantener la casa en pie. «No entiendo por qué sigues aquí», le dijo mi madre. «Este lugar no es seguro». Pero la abuela, con su habitual tono áspero, le respondió lo de siempre: «No puedo irme, no debo». Esa noche fue la peor. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, el sonido de risas infantiles invadió mi habitación. No eran dulces, eran agudas, como si un bebé se estuviera riendo burlonamente de mí. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban moviéndose, aunque no había viento, y entonces la vi, una pequeña mano impresa en el cristal de la ventana. Una mano diminuta de bebé estaba marcada en el vidrio con una claridad que me dejó paralizado. Grité y mi madre corrió a mi habitación, pero cuando llegó, la marca había desaparecido. Yo sabía que no lo había imaginado, y mi madre también lo sabía, pero ninguno de los dos dijo nada. Después de ese incidente, nuestras visitas a la casa de la abuela se hicieron menos frecuentes. La casa seguía deteriorándose, pero mi abuela, sorprendentemente, parecía tan fuerte como siempre, desafiando el tiempo. Mi madre comentaba cada vez más que el miedo irracional a la muerte era lo que la mantenía viva. Pero no fue hasta que mi abuela murió, a los 111 años, cuando empezamos a descubrir la verdad. Mientras revisábamos sus pertenencias, mi madre encontró una carta. No era una carta común, estaba escrita con una tinta casi desgastada y el papel tenía una textura extraña, como si hubiera estado guardada por décadas. Mi madre la leyó en silencio y al terminar, su rostro estaba pálido, como si acabara de descubrir la peor de las verdades. Mi madre, en un susurro casi ahogado, me leyó las palabras que parecían consumirla. Mi abuela había hecho un pacto con el diablo para prolongar su vida. Las primeras líneas eran claras: quiero vivir más que nadie, desafiar al tiempo y a la muerte. Quiero que la vejez me roce sin hundirme en ella. El contenido de la carta era más oscuro de lo que jamás imaginé. Lo que mi abuela había hecho para obtener su longevidad era peor que cualquier historia de terror que me hubieran contado. La carta, que mi madre sostenía con manos temblorosas, era una confesión. Relataba el origen de todo lo que nos había atormentado durante años. La carta contaba cómo años antes del nacimiento de mi madre temía a la muerte de una manera irracional. No solo le aterraba el hecho de morir, sino lo que vendría después, la idea de caer en el olvido, de que su cuerpo se marchitara. Esa era su mayor fobia. Ese miedo creció tanto que un día decidió buscar una solución más allá de lo humano. La carta hablaba de noches en vela, buscando respuestas en textos ocultos que había conseguido quién sabe dónde. La desesperación la llevó a practicar rituales oscuros, pero ninguno funcionaba, hasta que, una noche, en medio del bosque, hizo un llamado que fue escuchado. Mi abuela describía con detalles lo que había sucedido aquella noche. Una figura sombría se materializó frente a ella. Era más sombra que carne, con ojos rojos como brasas ardientes. No hablaba, pero su presencia lo decía todo. Era el diablo. Ella no lo dudó, le suplicó que le hiciera vivir mucho más allá de lo que un ser humano tiene permitido. El pacto no fue un acuerdo sencillo. El diablo, según lo narraba mi abuela, le concedió lo que pedía, una vida larga y vigorosa. Sin embargo, el precio era alto, demasiado alto. No sería dinero ni favores, sino algo mucho más personal. Le exigió un hijo, no uno nacido, sino uno que nunca vería la luz del día. Le pidió que quedara embarazada y en su 6º mes de gestación interrumpiera el embarazo. Debía practicarse ella misma un aborto y en ese mismo momento debía devorar el fruto de su vientre, una atrocidad que sellaría el pacto.
Solo entonces le sería concedida la longevidad que anhelaba. Mi madre bajó la carta. Su rostro estaba completamente descompuesto por lo que había leído. Ninguno de los dos podía hablar. Intentar comprender lo que mi abuela había hecho fue como un golpe en la boca del estómago. No era solo el hecho del pacto, sino que la abuela había elegido cumplirlo. Esa criatura, aquel niño no nacido, había sido el precio por su deseo insaciable de vivir más allá de lo permitido. Durante los días siguientes al funeral, la casa parecía viva, como si algo en sus paredes hubiera despertado. El olor putrefacto que a veces llenaba el aire era más intenso, como si la casa misma estuviera en proceso de descomposición. Las sombras ya no solo se deslizaban por las orillas de mi visión, ahora parecían danzar frente a mí, burlándose de mi cordura. Pequeñas figuras se asomaban por las ventanas, risas distorsionadas resonaban por la noche, y esas huellas, esas malditas huellas de bebé, seguían apareciendo, cada vez más nítidas, más reales. Mi madre y yo sabíamos que algo maligno había despertado con la muerte de mi abuela. Recogimos nuestras pocas pertenencias, todo lo que habíamos traído con la intención de quedarnos más tiempo, y salimos al amanecer siguiente. No miramos atrás ni por un instante. Mientras nos alejábamos, sentí como la casa de mi abuela desaparecía entre la niebla, como si hubiera sido tragada por la oscuridad que la envolvía. Nunca volvimos. Mi madre y yo sabíamos que había cosas en ese lugar que debían quedarse ahí, enterradas, junto a los secretos de mi abuela. La carta, la casa, todo lo que ocurrió se convirtió en una parte imborrable de mi vida. Aún no sé si el espíritu de ese niño finalmente encontró descanso, o si sigue atrapado en ese lugar, buscando algo que le fue arrebatado antes de tener la oportunidad de vivir. Los ecos de la historia que acabas de escuchar se desvanecen en la penumbra, pero recuerda, lo desconocido no tiene final. Si te atreves a seguir explorando los misterios que acechan en la sombra, los susurros que se esconden en la noche y los secretos que yacen en los rincones olvidados de tu mente, no estás solo. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí, el miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.